Vamos a continuar con nuestra serie El llamado de Dios y vamos en nuestra lección número 8 con nuestro tema cualidades de los diáconos y diaconisas. Se puede considerar también cualidades o características de los diáconos y diaconisas. Cualidades o características. Y recordando lo que significa diácono. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas. Pedimos ayuda, guía, iluminación. Complétanos, Señor, en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recordando lo que significa diácono, viene del griego diaconeo y significa servir. Y se traduce como ejercer el diaconado, ejercer. Y hablamos ya del servicio práctico y una de las características de los diáconos es ser de buen testimonio. Y al estudiar estas cualidades o características, primero vamos a observar qué significa cualidad. Cualidades es una forma de cualidad. Un sustantivo que se puede traducir como quality y características es una forma de característica, o sea, un sustantivo así es que van de la mano, ¿verdad? Cualidad y característica. Nos define que es una forma de cualidad o característica. Y vamos a acompañar estas características poniendo como base una de las cualidades que ya estudiamos, como que el diácono debería de ser lleno del Espíritu Santo. Efesios 5:18, fíjese lo que dice. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Esta palabra llenos, según el griego plero, significa hacer repleto, de hacer repleto o rellenar un hueco. Pero también dice, nos muestra otra palabra, influencia. Y ejercer dominio. El Señor al llamarnos nos dio de su Espíritu Santo, ¿verdad? Y llenó ese hueco que había en nuestro corazón. Ahora, entendemos que cuando dice repleto, es como si nosotros tuviéramos aquí un vaso y tenemos un vaso vacío y un vaso lleno.
¿Lo están viendo? ¿Me están siguiendo? Usen su imaginación. Un vaso vacío y un vaso lleno. Entonces, el vaso vacío necesita ser repleto. Y repleto habla que no nada más se llena y llega hasta el tope, de tal manera que se desborda. Entonces, cuando da esta palabra a ser repleto, es la idea. Nos llena hasta lo más profundo de nuestro ser, de tal manera que provee una influencia. Una influencia, esa es la influencia de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para ejercer el oficio. Así es que cuando usted está en el ministerio y se siente toda destanteada, que no sabe ni cómo entrar ni salir y está envuelta en sus emociones, ¿qué significa? ¿Cómo? Que no estamos llenos. No sé cómo estará nuestro vaso aquí, un cuarto, a la mitad, que no alcanza a subir, mucho menos a derramarse. Y cuando ejercemos el oficio, debemos derramarnos. Y no puede ser naturalmente. Humanamente no lo haríamos. ¿Verdad que no? No lo haríamos. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque tendemos a muchas cosas, porque tenemos debilidades. Pero si somos llenos del Espíritu Santo, nos transformamos. El mismo Moisés decía: si tu presencia no va conmigo, no quiero ir. Si no creyéramos que al pararnos aquí el Señor derramara de su influencia y su gracia, nada pasaría en nuestro corazón. Así es que necesitamos estar repletos, llenos de su presencia, para tener su influencia divina, para entender, para discernir. Es por eso que no nos podemos distraer con nuestros intereses personales. Como decir: llegué a la reunión y traje un tamal para fulanito de tal. Deja tu tamal a un lado. No viniste a repartir tamales, viniste a servir, viniste a ejercer el oficio. Ahora, si tú dices: yo traigo el tamal, pero no soy imprudente y lo sé dar en el momento justo, eso es sabiduría. Pero si eso te está distrayendo: traigo el tamal. ¿A qué horas? ¿A qué horas se lo voy a dar? Y estás pescando. Se fue para allá. Y ya quisiera deshacerme de este tamal. ¿No es cierto? Asimismo, tenemos que guardar el testimonio y la imagen de tal manera que aunque seas muy buena de corazón, muy tierna y quieras regalar muchas cosas, no es el tiempo ni el lugar adecuado, y menos los que servimos. Porque nadie va a pensar que estás regalando, van a pensar que estás vendiendo. Y yo les digo: a ver, ¿cuántos llegamos a la reunión general con nuestro costalito de cosas para regalar o vender? ¿Cuántos? Entonces, ¿por qué menospreciamos la presencia de Dios en mujeres? Que se nos hace fácil hacer cualquier cosa. Y pasando la autoridad de Dios y pasando la autoridad de quien dirige, porque ustedes me están representando a mí.
Y yo no estoy de acuerdo que vendas tamales o que hagas otro tipo de cosas, ¿sí? Porque no es el lugar adecuado. El Señor, al llenarnos de su Espíritu Santo, nos llena ese hueco en nuestro corazón, ese vacío con su presencia, y nos hace repletos. Efesios 5:19. Porque ser llenos del Espíritu Santo tiene dos acepciones. Una es ser llenos de su presencia. Y dos, Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Significa que el que está lleno del Espíritu, fíjate, el que canta, cuando los cantos son escriturales, cuando los cantos es conforme a la palabra de Dios, y tú empiezas a cantar la escritura, te empiezas a llenar del Espíritu Santo, porque es la palabra. En alguna ocasión hace mucho tiempo estuve en un lugar donde decía, a ver, pónganse de pie, y el dirigente de alabanza empezó con la guitarra y empezó a decir, ráscale la espalda a tu hermano, aleluya. Y el otro así. ¿Eso te llena del Espíritu? No, ¿verdad que no? Ah, bueno, pues fíjate, tú tienes un lugar donde tú puedes adorar a Dios y donde los cantos son escriturales, ¿sí? Ahora, mírate en el espejo de Dios. ¿Cuál es tu posición? ¿Estás realmente en la presencia o estás distraído? Tenemos que estar en la presencia de Dios, llenos de la presencia de Dios, para que en esa llenura de la presencia de Dios, entonces nosotros podamos, los dones del Espíritu empiecen a trabajar en nosotros, el discernimiento empieza a trabajar en nosotros y podamos darnos cuenta cuál es la condición de la gente que está a nuestro alrededor, qué necesidades tiene, o si a lo mejor nomás viene a bolsear. ¿No es cierto? El Señor decía, ay, estos por el aspecto se ve como que van a Jerusalén. ¿Sí? Hoy los rateros de hoy, se visten de caché, con traje y toda la cosa, ¿verdad? Pero los que tenemos el Espíritu de Dios podemos ver mucho más allá de lo que se ve físicamente. Por eso es que no podemos venir con nuestras motivaciones personales a servir. Necesitamos estar con el todo de Dios, con el todo de nosotros para Dios. Hablando entre vosotros, ¿a qué se refiere? Hablando entre vosotros, significa que cuando una persona está llena de su presencia y su palabra, el Espíritu Santo traerá a la memoria su escritura y nos recordará los principios en los cuales estamos cimentados respecto del ministerio. Dile a tu compañera, no te desenfoques. No te desenfoques. En este caso, el diaconado. Primera de Timoteo 3:8. Los diáconos asimismo deben de ser honestos. ¿De qué estábamos hablando? De cualidades. Ajá. Sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. La primera cualidad
que dice, los diáconos deben de ser honestos. Sí. ¿Qué significa la palabra honestos del griego semnos? Significa que es alguien venerable, respetable, recto, moral. Así es que la definición del significado bíblico de honesto alude a una virtud que conlleva a comportarse de una manera coherente. ¿Se acuerdan del mensaje del pastor Chuy? Hablando de la coherencia. Alude a una virtud que conlleva a comportarse de una manera coherente entre lo que se dice y lo que se hace. Tenemos que ser muy coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, porque puede haber ahí una contradicción. ¿Qué es lo que el Señor Jesús les decía respecto de los fariseos? Mateo 23:3. Recordemos que los fariseos eran personas letradas, eran personas muy estudiadas. Y dice así: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagas conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, ¿verdad? Dicen y no hacen, eso es incoherente. Ahora, nosotros en el ministerio tenemos que cuidar mucho de ser honestos, de ser coherentes. Que lo que decimos no contradiga a nuestro comportamiento, a lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Pues por intereses personales. Tenemos que estar cuidando de ser honestos. Los honestos dicen y hacen. Los deshonestos dicen y no hacen. Las personas honestas no le echan a tercero la culpa de sus errores cometidos, sino que los enfrentan y se atienen a las consecuencias. ¿Hemos fallado en alguna ocasión? Sí. Y el honesto, cuando se le llama la atención, dice sí, perdón, me equivoqué. Exactamente. Reconoce su falta y la enmienda. O sea, se puede aprender a ser honestos. Yo siempre les digo, cuando van a dar reportes, no importa si hay algo negativo, no importa que vaya en contra de ti, pero el honesto dice la verdad. Un individuo honesto no acepta compromisos laborales afectivos del tipo que sea, a sabiendas que no podrá o no tiene intención alguna de cumplirlos. Porque muchas veces cuidamos el testimonio de adentro, pero también el de afuera. Tenemos que tener el testimonio también de los de afuera. ¿Qué están pensando los de afuera con nosotros? La gente que se relaciona con nosotros. ¿Te conoce a ti laboralmente? ¿Eres de las personas que piden y no pagan? ¿O eres de las personas pleiteras cuando nadie te ve? ¿O contiendes demasiado en tu hogar en lugar de ser prudente? Así es que alguien honesto no va a aceptar algo que no va a cumplir. Por ejemplo, si una persona dice, Dios me llamó aquí. El honesto dice y hace.
Se va a comprometer, se va a sentar, va a calcular el costo de servir a Dios. Amén. Y lo cumple porque sabe que es Dios quien le llamó. Esa es una persona honesta. Y no se compromete al ministerio y ¿qué pasó? ¿Por qué no vino? Se quedó dormido. 2, ¿qué pasó? Le dolía el dedito chiquito. Sí, no, el honesto cumple porque dice, Dios es el que me ha llamado. Y yo quiero cumplir lo que digo porque yo quiero ser la fama de Dios. Que esa fama corra, que digan, híjole, qué persona, cómo me impacta su vida, su puntualidad, su entusiasmo, el gozo en el servicio. Si tú has aceptado el llamado, cumple. No te justifiques. No te justifiques respecto del compromiso que te echaste y que no cumpliste. Mejor discúlpate y que no vuelva a pasar. Amén. Es mejor. Perdón. Pero prometo que no va a volver a pasar. Vamos a ver qué dice Eclesiastés 5:1. Y habla de la insensatez de hacer votos a la ligera. Y dice así: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. ¿Cuál es el sacrificio de los necios? Eclesiastés 5:2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Así es que el sacrificio de los necios son las muchas palabras que no piensas cumplir. Eclesiastés 5:3 dice: porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. O sea, el que habla mucho, hace poco. El que habla mucho, o sea, mejor que sean pocas tus palabras y que lo que prometas lo cumplas. No, pero espérame, déjame te contar mi historia. ¿Por qué? No, Dios nos enreda en nuestra historia, ¿verdad? Él nos da principios que hay que pasar y vivir por ellos. Eclesiastés 5:4 dice: cuando a Dios haces promesa, ¿a quién? A Dios. No tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Imagínate. Muchas veces podemos reflejar lo que nosotros vivimos en casa. Si en casa nosotros somos personas de palabras, que cumplimos nuestra palabra, nuestras promesas cuando le prometemos algo a nuestros hijos, como hoy sí voy a pasar tiempo contigo. Y el hijo entusiasmado se arregla y está todo preparado y de pronto tú dices: pues fíjate que siempre no te voy a poder salir contigo porque me surgió un compromiso. Eso significa que le estamos diciendo: no vales, no me importas. Otras cosas son más importantes. Y así es con Dios. ¿A quién hacemos nosotros la promesa? A Dios.
Y si la hacemos a Dios, dice, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Una persona honesta cumple lo que promete. La pregunta es, ¿qué hemos prometido? ¿Qué hemos prometido? Ay, prometí hacer esto. Ay, discúlpame, se me olvidó. Y son 5 veces, sí, discúlpame, se me olvidó. No, nos estamos haciendo mala fama. Ya muchos de nosotros estamos entrando en otras etapas en las cuales tenemos que poner recordatorios en muchas partes, para no salir con un zapato de uno y otro del otro. Era la historia de una señora llamada Lolita que tenía como 80 años. Pero tenía varias amigas y iba a ser su cumpleaños. Tenía un hijo que tenía 60 años y le dijo, mami, va a ser tu cumpleaños, invita a tus amigas. Y dijo Lolita, sí, ¿verdad? Debería de hacer algo lindo, algún pequeño desayunito aquí en la casa. Y dice, mira, yo te voy a ayudar. Ay, hijo, pero todo se me olvida. Yo te voy a ayudar. Mira, aquí en el refrigerador vas a pegar ese papel y vas a poner paso número 1, café. Paso número 2, sándwiches. Paso número 3, postre. Y tú nada más ve el refrigerador y sigue los pasos. Y entonces en eso llegaron las amigas. Hola Lolita, felicidades, nos da mucho gusto. Y la abrazaron. Pásale. Platicaron un ratito y dijo, ¿me permiten? Y va al refrigerador. Café. Va y sirve el café. Felices otro momento, siguieron conviviendo y dice, permítanme tantito. Y va al refrigerador. Café. Y va y le sirve de nuevo café. Permítame un momentito y va otra vez. Café. Llegó el momento y las amigas de Lolita dijeron, nos vamos Lolita, estuvimos muy contentas y muy felices contigo. Y llega el hijo más tarde. Mamá, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? Ahí encontré los sándwiches y el postre. Ni vinieron. Así es que si quiere ser un buen diácono que cumpla lo que promete, tome sus vitaminas, sus nutrientes, coma bien, haga ejercicio, para que cuando vaya a recoger la ofrenda, ¡ay! Se le estiró el nervio. Eclesiastés 5:5, mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Eclesiastés 5:6, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Ahí se me enchina la piel. Ajá. Entonces no podemos decir, ay no, Señor, estoy en otra etapa. Los que servimos debemos estar en otra etapa, a otro nivel de ejercicio, de alimentación, de nutrientes y de recordatorios. ¿Qué pasó, Lolita? Todos traen otro uniforme y tú el otro. Híjole, eso está pesado. Hasta se me enchinó la piel. Qué fuerte. Cuando dejamos que nuestra boca nos haga pecar y que provoquemos que Dios destruya la obra de nuestras manos o borre nuestro galardón. Eclesiastés 5:7. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades.
y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Teme a Dios. Así es que una persona que teme a Dios es una persona honesta, es una persona responsable, es una persona recta, es una persona que se aplica porque sabe que está sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y mire, para eso escribí una anécdota muy ilustrativa. Observemos los proyectos de Casimira. Ya vimos los de Lolita. Ahora vamos a ver los de Casimira. Número 1, Casimira casi llegaba temprano, aunque había prometido que sí lo haría. Número 2, Casimira casi dejó la comida lista, pero no la terminó. 3, Casimira casi se acordó qué uniforme llevar y se equivocó. Casimira casi se acordó que las decisiones que se toman deben ser en un orden de autoridad y no con un espíritu independiente. Casimira casi consulta sobre las decisiones que toma en su vida que están fuera de su jurisdicción. Casi consulta. En tu casa tú tomas decisiones, en la iglesia tienes que consultar. Casimira casi obedece las indicaciones que le dan, por esa razón, seguido se equivoca. Casimira casi entiende que es líder y que debe de hacer valer su autoridad basada en los principios de Dios. Por esa razón, debe de conseguirse unos lentes espirituales. Dice el famoso filósofo Cicerón que cuando uno diserta, sí, los puedes convencer, los puedes hacer reír y los puedes hacer llorar. Por esa razón debe de conseguirse unos lentes espirituales para ver y entender qué es lo que Dios dice. Casimira casi entiende que su función es dirigir y por esa razón crea confusión. Esperemos que Casimira casi entienda que si se queda en palabras, Dios puede quemar la obra de sus manos. Siento impacto de verdad. La segunda característica del diaconado es sin doblez. Debe ser sin doblez. ¿Qué significa esa palabra sin doblez del griego dílogos? Dílogos con D. ¿Qué significa? Que la persona se equivoca porque siempre dice una historia diferente. Una persona que tiene doblez es una persona que siempre tiene una historia diferente. Es una persona de doble cara. ¿Qué significa doblez de corazón? Astucia o malicia en la manera de obrar. Astucia o malicia en la manera de obrar. Dando a entender lo contrario de lo que siente. Una persona astuta es hábil para comprender las cosas
y obtener provecho o beneficio mediante engaño. Por ejemplo, una persona astuta puede comprender bien los principios y fingir que está de acuerdo, pero lo hace para desestabilizar. Y lo hace para sacar provecho. Fíjense cuál es el punto: sacar provecho. Por eso es bien importante, como les dije, ser llenas del Espíritu Santo para discernir. Cuando una persona tiene doblez, o cuando estás tratando un asunto y una persona dice una cosa y la persona dice la otra, tratar de discernir. Porque recuerden cómo es el enemigo. Dice una verdad a medias. Y eso es mentir. Tenemos que ser sin doblez, transparentes, verdaderos, rectos. Así es que la que tiene doblez es una persona hipócrita que muestra una máscara, ¿verdad? Hipócrita de Hipócrates, que se ponían una máscara para escenificar. Y Dios nos conoce, ¿verdad? Dios nos conoce, no tenemos que tener un doblez, tenemos que ser transparentes en el servicio a Dios. Y las personas que tienen un doblez siempre tienen una historia diferente. En un tiempo tuvimos a una persona con doblez. Mentía, pero tremendo. Ella decía que era la profeta del grupo entre amigas. Eso se llama doblez. Me tocó recibir a una persona que era nueva y me decía: vengo a buscar a la profeta. Porque esa persona decía que ella era profeta. Porque levantaba el piecito y danzaba a su manera, por supuesto. Y decía que era profeta. Y yo le dije: esa mujer no es profeta. ¿Quién te dijo que es profeta? Porque una profeta jamás estará diciendo yo soy profeta. Cuando le preguntaban a Juan el Bautista: ¿tú eres el Mesías? ¿Tú eres el profeta? Y dijo: yo solo soy una voz que clama en el desierto, enderezad el camino. Siempre mentía para sacar provecho. Era una persona fraudulenta en su vida, en su familia, en su trabajo. Había defraudado muchísima gente. Y uno como líder no puede ser arbitrario y sacar una persona así hasta que Dios le permite, con las pruebas adecuadas, y a veces tenemos que esperar. Venían y me decían que estaba haciendo fraude con la casera donde le había rentado su casa. Y la casera decía: me dejó la casa destruida, debe el teléfono, debe de esto, me debe muchos meses de renta. Y hablábamos con ella. A mí me mostró un recibo falso donde constataba que ya le había cubierto todo. Y me lo dio en la mano, en la congregación. Y terminando de irse vino la dueña en ese momento. Y dijo ella no me ha pagado nada. ¿Qué es eso? Doblez, hipocresía. Era tan astuta que no le podía echar mano. Uno como líder no puede actuar si no tienes pruebas y los testigos. Oré al Señor para que Él tomara el caso como abogado. Dios preparó el momento. Ella organizó una boda de un familiar suyo y se atrevió a invitarnos porque, según eso, nos quería usar para avalar cada una de sus acciones, porque quería hacer ver que ella era una persona muy sometida. Pero en realidad sus intenciones era sacar provecho. Primero ella se encargó de juntar la ofrenda,
porque era bien sabido que sustraía de cada evento que organizaba. Ella usó a sus hijas para presentar un baile mundano. Ella usó una jovencita para hacer una presentación de la creación de la pareja y usó un muchacho que estaba en el ministerio. Y los movimientos eran muy sensuales. Terminando el evento, traté el asunto y le dije que no estaba de acuerdo con lo que hizo y le reproché respecto de las danzas mundanas y sensuales que por lo pronto ni ella ni sus hijas podían seguir en el ministerio. Dije, Señor, hasta en el momento. Pero astutamente buscó a mi esposo y le contó una versión diferente. Y como mi esposo estaba fuera de contexto, a mí me pedía que reconsiderara la situación porque ellas lloraban como unas magdalenas. No es verdad. Diga conmigo, hipócrita. Pero Dios en su bondad me hizo ver al joven que hizo la danza y le dije que si estaba dispuesto a testificar. No lo hice sin antes haber corroborado la versión porque ella me decía que ella no había estado en los ensayos y que no se dio cuenta. Pero el testigo la desmintió. Gracias a Dios saliendo lo encontré en el área del sonido y él me dijo, sí testifico. Y dije, ay Señor, por favor ayúdame. Y él entra y la desmiente y le dice que todo había sido iniciativa de ella. Ella y su hija lloraban, pero era parte de su doblez. La actuación. Y mi esposo las invitó en todas las evidencias de una manera sabia a buscar otro lugar donde congregarse. Dios es fiel. Mostró tal doblez que parecía que de verdad se estaba restaurando. A mí eso me pareció. Pero no fue así. Ella era la que decía que ella era profeta. Dios no quiere que tengamos doblez, sino que seamos transparentes y sinceros. Dice el siguiente punto, estamos en un solo versículo, no dados a mucho vino significa no emborracharse. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Porque en la Biblia viene el emborracharse como un fruto de la carne. Gálatas 5:21. Gálatas 5:21. Dice, como las obras de la carne, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La borrachera es un fruto de la carne y la consecuencia es que no podrían heredar el reino de Dios. Yo tuve que quitar a alguien que está en el ministerio, no les digo cuál ministerio, porque tenía doblez. Llegaba y le miraba su rostro y miraba como que su rostro, su cara estaba abotagada, y eso solamente es un signo de una persona que toma mucho. Pero uno tiene que ser justo y esperar. Esperar a que se vayan juntando las evidencias antes de tratar un asunto. Y también el cuarto dice, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Qué significa codicioso del griego aisrokerdes? La palabra, la primera, ais, A-I-S, J-R-O, y con cada kilo, kerdes. Y les digo eso porque a veces les veo sus notas y las que no usan computadora pues me ponen otra letrita que no es. ¿Sí? Al final se las doy. ¿Sale? La siguiente, precisamente la siguiente palabra es kerdos, que significa ganancia, sórdido, ganancia deshonesta.
Deshonesta del griego aischros, que significa algo vergonzoso, el que actúa haciendo algo que no es moral, lo que no le pertenece. Así es que el que sirve al Señor tiene que ser moral, su casa, moral en su trabajo y moral en el ministerio. Ejemplo, todo lo que tiene que ver con finanzas hay que cuidarlo celosamente, porque el enemigo pone lazo. Ser muy rectos en el manejo del dinero, nada es nuestro. Dice la Biblia que nosotros somos mayordomos, nosotros vamos a dar cuentas. Así es que todo el que sirve tiene que dar cuentas, porque somos mayordomos. Por eso nadie puede actuar con autonomía, nadie puede hacer lo que bien le parezca, y menos los que están en el ministerio. El mayordomo es un administrador, pero no significa que sea dueño. Nadie puede tomarse libertades que no les corresponde. Tampoco deben de involucrarse en negocios turbios. Tuvimos que sentar temporalmente a una persona que prestaba a réditos a hermanos, cuando la Biblia dice que si tú prestas no puedes cobrar intereses a los de tu pueblo. Imagínese la persona que presta réditos. ¿Cuántas veces paga ese dinero porque la persona no puede pagar? Por eso pidió el préstamo. Y llega a enredarse de una manera que está ahorcada, y eso no le está permitido a ninguna persona que esté dentro del servicio meterse en negocios. ¿Ok? No se pueden enredar en negocios turbios y cuidar cada una de nosotras el corazón, cuidar nuestras manos. Las manos simbolizan las obras, y nuestras obras tienen que ser puras, producto de nuestro corazón. Nuestros pies significan el caminar con Dios. ¿Hacia dónde caminan? ¿Sí? Todas las diaconisas recogen ofrendas. Recuerden, nada es nuestro. Nada es nuestro. Solo es un servicio que nosotros prestamos, tanto el que lo recoge como el que los contabiliza. Amén. O sea, nada es nuestro. Les digo por esto porque hace ya algunos años estaba una persona en el servicio, y es una persona que nada más estaba buscando la ocasión para vender sus cosas. Ella manejaba oro. Y recuerdo que empezaba, ya ni siquiera estaba a gusto y contenta con lo que estaba haciendo, porque estaba atenta a ver a quién le vendía. Y entonces empezó a involucrar a alguien que estaba en mantenimiento. Y esta persona, al ratito tú la veías toda enjollada, traía pulseras de oro, traía cadenas, traía anillos, traía todo, pero era la persona que se dio cuenta y aprendió la combinación de la caja fuerte y se robó como 300,000 pesos. Y lo pescaron, porque Dios habló. Dios habló. Entonces yo les digo, y en tiempo pasado hubo otra persona que estaba dentro de los ujieres.
Que ella era bien generosa. No, déjenme a mí, yo cuento el dinero. ¿Saben que se compró auto? ¿Se construyó casa? Pero sí les digo una cosa, su vida, miserable. Miserable. La Biblia dice, no codicioso de ganancias deshonestas. No te metas aún tú que estás en el servicio en cosas dudosas hablando de negocios. Amén. Tenemos que guardar el depósito, tenemos que guardar el testimonio. Bueno, nos quedamos ya en este versículo. Nada más fue un versículo. Ya son las 12. Continuamos porque todavía no terminamos y hay que ponernos en las manos del Señor y decirle: Señor, yo quiero tus cualidades. Oremos. Yo quiero ser honesta, quiero ser íntegra. Oh, mi Señor, quiero ser sincera, no quiero tener doblez. Sí, mi Señor, hablar siempre con la verdad. Oh, mi Señor, no permitas que caiga en tentación y lazo, codiciando algo. Oh, mi Señor, que no me pertenece. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, límpianos. Si hemos fallado, límpianos, Señor, con tu sangre preciosa. Y mi Señor, vuélvenos a tu camino. Queremos, Señor, estar llenos, queremos estar plenos, porque sabemos que en tu presencia, en esa llenura, Señor, tú limpias nuestro vaso y la llenas con esa agua pura. Y nos das entendimiento y discernimiento para servirte de una manera íntegra. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Jesús.